Norma Internacional de Información Financiera número 7. Instrumentos financieros. Información a revelar. Objetivo. 1. El objetivo de esta NIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar a. La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad. B. La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y en la fecha de presentación, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 2. Los principios contenidos en esta NIF complementan a los de reconocimiento, medición y presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32. Instrumentos financieros. Presentación y de la NIC 39. Instrumentos financieros. Reconocimiento y medición. Alcance. 3. Esta norma será aplicada por todas las entidades a todos los tipos de instrumentos financieros, excepto a. Las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen según la NIC 27 estados financieros consolidados y separados, la NIC 28 inversiones en asociadas o la NIC 31 participaciones en negocios conjuntos. No obstante, en algunos casos la NIC 27, la NIC 28 o la NIC 31 permiten que la entidad contabilice las participaciones en una subsidiaria, asociada o negocio conjunto aplicando la NIC 39. En esos casos, las entidades aplicarán las exigencias de información a revelar de la NIC 27, la NIC 28 o la NIC 31, además de las establecidas en esta norma. Las entidades aplicarán esta norma a todos los derivados vinculados con participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, salvo los derivados que cumplan con la definición de instrumento de patrimonio contenida en la NIC 32. B. Los derechos y obligaciones de los empleadores surgidos por los planes de retribuciones a los empleados a los que se les aplique la NIC 19. Beneficios a los empleados. C. Los contratos que establezcan contraprestaciones contingentes en una combinación de negocios, véase la NIF 3. Combinaciones de negocios. Esta exención solo se aplicará a la entidad adquirente. D. Los contratos de seguro, según se definen en la NIF 4. Contratos de seguro. No obstante, esta norma se aplicará a los derivados implícitos en contratos de seguro, siempre que la NIC 39 requiera que la entidad los contabilice por separado. Además, un emisor aplicará esta norma a los contratos de garantía financiera si aplica la NIC 39 en el reconocimiento y medición de esos contratos, pero aplicará la NIF 4 si decidiese, de acuerdo con el apartado D del párrafo 4 de la NIF 4, aplicar dicha NIF 4 para su reconocimiento y medición. E. Los instrumentos financieros, contratos y obligaciones que surjan de transacciones con pagos basados en acciones a los que se aplique la NIF 2. Pagos basados en acciones, excepto los contratos que estén dentro del alcance de los párrafos 5 a 7 de la NIC 39, a los que se aplicará esta NIF. 4. Esta NIF se aplicará tanto a los instrumentos financieros que se reconozcan contablemente como a los que no se reconozcan. Los instrumentos financieros reconocidos comprenden activos financieros y pasivos financieros que estén dentro del alcance de la NIC 39. Los instrumentos financieros no reconocidos comprenden algunos instrumentos financieros que, aunque están fuera del alcance de la NIC 39, entran dentro del alcance de esta NIF, como algunos compromisos de préstamo. 5. Esta NIF es aplicable a los contratos de compra o venta de elementos no financieros que estén dentro del alcance de la NIC 39, véanse los párrafos 5 a 7 de la NIC 39. Clases de instrumentos financieros y nivel de información. 6. Cuando esta NIF requiera que la información se suministre por clases de instrumentos financieros, una entidad los agrupará en clases que sean apropiadas según la naturaleza de la información a revelar y que tengan en cuenta las características de dichos instrumentos financieros. Una entidad suministrará información suficiente para permitir la conciliación con las partidas presentadas en las líneas del balance. Relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el desempeño. 7. Una entidad suministrará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la relevancia de los instrumentos financieros en su situación financiera y en su desempeño. Balance.
Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 8. Se informará, ya sea en el balance o en las notas, de los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de instrumentos financieros definidas en la NIC 39. A. Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado. A1. Los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial. A2. Los clasificados como mantenidos para negociación de acuerdo con la NIC 39. B. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. C. Préstamos y partidas por cobrar. D. Activos financieros disponibles para la venta. E. Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando por separado. Y, los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial, y, los clasificados como mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39. F. Pasivos financieros medidos al costo amortizado. Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados. 9. Si la entidad hubiese designado un préstamo o una cuenta a cobrar, o un grupo de préstamos o cuentas por cobrar, como al valor razonable con cambios en resultados, informará. A. El máximo nivel de exposición al riesgo de crédito. Véase el apartado A del párrafo 36 del préstamo o cuenta por cobrar, o del grupo de préstamos o cuentas por cobrar, en la fecha de presentación. B. El importe por el que se reduce dicho máximo nivel de exposición al riesgo de crédito mediante el uso de derivados de crédito o instrumentos similares. C. El importe de la variación, durante el periodo y la acumulada, del valor razonable del préstamo o cuenta por cobrar, o del grupo de préstamos o cuentas por cobrar, que sea atribuible a las variaciones en el riesgo de crédito del activo financiero, determinado como C1. El importe de la variación del valor razonable que no sea atribuible a cambios en las condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado, o C2. El importe que resulte de la aplicación de un método alternativo, si la entidad cree que de esta forma representa más fielmente la variación del valor razonable que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del activo. Los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan riesgo de mercado incluyen las variaciones en una tasa de interés, de referencia, observada, en el precio de una materia prima cotizada, en una tasa de cambio de moneda extranjera o en un índice de precios o tasas. D. El importe de la variación del valor razonable de cualesquiera derivados de crédito o instrumentos similares vinculados, durante el periodo y la acumulada desde que el préstamo o cuenta por cobrar se hubiera designado. 10. Si la entidad hubiera designado un pasivo financiero como el valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con el párrafo 9 de la NIC 39, informará. A. El importe de la variación del valor razonable del pasivo financiero, durante el periodo y la acumulada, que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo, determinado como A1. El importe de la variación del valor razonable que no sea atribuible a cambios en las condiciones de mercado que dan lugar a riesgo de mercado, véase el párrafo B4 del apéndice B. O, A2, el importe que resulte de la aplicación de un método alternativo, si la entidad cree que de esta forma representa más fielmente la variación del valor razonable que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo financiero. Los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan riesgo de mercado incluyen las variaciones en una tasa de interés de referencia, en el precio de un instrumento financiero de otra entidad, en el precio de una materia prima cotizada, en una tasa de cambio de moneda extranjera o en un índice de precios o tasas. Para los contratos que incluyan un componente vinculado al resultado de las inversiones, los cambios en las condiciones de mercado incluyen cambios en el rendimiento del fondo de inversiones, interno o externo, que esté vinculado con ellos. B. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero y el importe que la entidad estaría obligada contractualmente a pagar al tenedor de la obligación, en el momento del vencimiento. 11. La entidad informará. A. Los métodos empleados para cumplir con lo establecido en el apartado C del párrafo 9 y en el apartado A del párrafo 10. B. Si la entidad creyese que la información facilitada para cumplir con lo establecido en el apartado C del párrafo 9 y el apartado A del párrafo 10 no representa fielmente la variación del valor razonable del activo financiero o del pasivo financiero que sea atribuible a cambios en su riesgo de crédito, las razones por las que ha llegado a esta conclusión y los factores que cree que son relevantes.
Reclasificación. 12. Si la entidad hubiese reclasificado un activo financiero como una partida que se mide a. Al costo o al costo amortizado, en lugar de al valor razonable. O, b. Al valor razonable, en lugar de al costo o al costo amortizado, informará el importe reclasificado y excluido de cada una de esas categorías, así como la razón para efectuar dicha reclasificación, véanse los párrafos 51 a 54 de la NIC 39. Baja en cuentas. 13. Una entidad puede haber transferido activos financieros de forma tal que una parte o todo el activo no cumpla las condiciones para darlos de baja en cuentas, véanse los párrafos 15 a 37 de la NIC 39. La entidad informará, para cada clase de dichos activos financieros: a. La naturaleza de los activos. b. La naturaleza de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad a los que la entidad continúe expuesta. c. Cuando la entidad continúa reconociendo la totalidad de los activos, los importes en libros de estos y de los pasivos asociados. d. Cuando la entidad continúe reconociendo los activos en la medida de su implicación continuada, el importe en libros total de los activos originales, el importe de los activos que la entidad continúe reconociendo y el importe en libros de los pasivos asociados. Garantías. 14. Una entidad informará de a. El importe en libros de los activos financieros ignorados como garantía de pasivos o pasivos contingentes, incluyendo los importes que hayan sido reclasificados de acuerdo con el apartado a. Del párrafo 37 de la NIC 39. Y b. Los plazos y condiciones relacionados con su ignoración. 15. Cuando una entidad haya recibido una garantía, consistente en activos financieros o no financieros, y esté autorizada a venderla o a ignorarla sin que se haya producido un impago por parte del propietario de la garantía, revelará a. El valor razonable de la garantía poseída. b. El valor razonable de la garantía vendida o nuevamente ignorada, y si la entidad tiene alguna obligación de devolverla, c. Los plazos y condiciones asociadas a la utilización de la garantía. Cuenta correctora para pérdidas crediticias. 16. Cuando los activos financieros se hayan deteriorado por pérdidas crediticias y la entidad registre el deterioro en una cuenta separada, por ejemplo una cuenta correctora utilizada para registrar los deterioros individuales o una cuenta similar utilizada para registrar un deterioro colectivo de activos, en lugar de reducir directamente el importe en libros del activo, incluirá una conciliación de las variaciones en dicha cuenta durante el periodo, para cada clase de activos financieros. Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos. 17. Cuando una entidad haya emitido un instrumento que contiene un componente de pasivo y otro de patrimonio, véase el párrafo 28 de la NIC 32, y el instrumento incorpore varios derivados implícitos cuyos valores fueran interdependientes, como es el caso de un instrumento de deuda convertible con una opción de rescate, informará la existencia de esas características. Impagos y otros incumplimientos. 18. Para los préstamos por pagar reconocidos en la fecha de presentación, las entidades informarán a. Detalles de los impagos durante el periodo que se refieran al principal, a los intereses, a los fondos de amortización para cancelación de deudas o a las condiciones de rescate relativas a esos préstamos por pagar. b. El importe en libros de los préstamos por pagar que estén impagados en la fecha de presentación. c. Si el impago ha sido corregida o si se han renegociado las condiciones de los préstamos por pagar antes de la fecha de autorización para emisión de los estados financieros. 19. Si durante el periodo se hubieran producido incumplimientos de las condiciones del acuerdo de préstamo, distintas de las descritas en el párrafo 18, y que autoricen al prestamista a reclamar el correspondiente pago, la entidad incluirá la misma información requerida en el párrafo 18, a menos que, en la fecha de presentación o antes, los incumplimientos se hubieran corregido o las condiciones del préstamo se hubieran renegociado. Estado de resultados y patrimonio neto. Partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. 20. Una entidad revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, ya sea en el cuerpo de los estados financieros o en las notas. a. Ganancias o pérdidas netas producidas por
A1. Activos financieros o pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, mostrando de forma separada las correspondientes a los activos financieros o pasivos financieros designados como tales en el reconocimiento inicial, y las de los activos financieros y pasivos financieros que se hayan clasificado como mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39. A2. Activos financieros disponibles para la venta, mostrando por separado el importe de la ganancia o pérdida reconocida directamente en el patrimonio neto durante el periodo y el importe que ha sido excluido del patrimonio neto y reconocido en el resultado del periodo. A3. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. A4. Préstamos y cuentas por cobrar. A5. Pasivos financieros medidos al costo amortizado. B. Importes totales de los ingresos y de los gastos por intereses, calculados utilizando el método de la tasa de interés efectiva, producidos por los activos financieros y los pasivos financieros que no se midan al valor. C. Ingresos y gastos por comisiones, distintos de los importes incluidos al determinar la tasa de interés efectiva, que surjan de C1. Activos financieros o pasivos financieros que no se midan al valor razonable con cambios en resultados. C2. Actividades fiduciarias o de administración que supongan la tenencia o inversión de activos por cuenta de individuos, fideicomisos, planes de prestaciones por retiro u otras instituciones. D. Ingresos por intereses sobre activos financieros deteriorados, devengados de acuerdo con el párrafo G93 de la NIC 39. E. El importe de las pérdidas por deterioro para cada clase de activo financiero. Otra información a revelar. Políticas contables. 21. De acuerdo con el párrafo 108 de la NIC, una presentación de estados financieros, una entidad informará, en el resumen de las políticas contables significativas, la base, o bases, de medición utilizada, al elaborar los estados financieros, así como las demás políticas contables empleadas, que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Contabilidad de coberturas. 22. Una entidad revelará información, por separado, referida a cada tipo de cobertura descrita en la NIC 39, es decir, cobertura del valor razonable, cobertura de los flujos de efectivo y cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero, sobre los extremos siguientes. A. Una descripción de cada tipo de cobertura. B. Una descripción de los instrumentos financieros designados como instrumentos de cobertura y de sus valores razonables en la fecha de presentación. C. La naturaleza de los riesgos que han sido cubiertos. 23. Para las coberturas de flujos de efectivo, una entidad informará: A. Los periodos en los que se espera que se produzcan los citados flujos, así como los periodos en los que se espera que afecten al resultado del periodo. B. Una descripción de las transacciones previstas para las que se haya utilizado previamente la contabilidad de coberturas, pero cuya ocurrencia ya no se espere. C. El importe que haya sido reconocido en el patrimonio neto durante el periodo. D. El importe que, durante el periodo, se haya removido del patrimonio neto e incluido en el resultado del mismo, mostrando la cantidad incluida en cada línea del estado de resultados. E. El importe que, durante el periodo, se haya removido del patrimonio neto y se haya incluido en el costo inicial o en otro importe en libros de un activo no financiero adquirido o de un pasivo no financiero en el que se haya incurrido y que hayan sido tratados como transacciones previstas altamente probables cubiertas. 24. Una entidad informará por separado: A. En las coberturas del valor razonable, las ganancias o pérdidas. A1. Del instrumento de cobertura. A2. De la partida cubierta que sea atribuible al riesgo cubierto. B. La ineficacia reconocida en el resultado del periodo que surja de coberturas de los flujos de efectivo. C. La ineficacia reconocida en el resultado del periodo que surja de coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero. Valor razonable. 25. Salvo por lo establecido en el párrafo 29, una entidad revelará el valor razonable correspondiente a cada clase de activos financieros y de pasivos financieros, véase el párrafo 6, de una forma que permita la realización de comparaciones con los correspondientes importes en libros. 26. Al informar los valores razonables, una entidad agrupará los activos financieros y los pasivos financieros en clases, pero solo los compensará si sus importes en libros estén compensados en el balance. 27. Una entidad informará:
A. Los métodos y cuando se utilice una técnica de medición, las hipótesis aplicadas en la determinación de los valores razonables de cada clase de activos financieros o pasivos financieros. Por ejemplo, si fuera aplicable, una entidad informará sobre las hipótesis relacionadas con las proporciones de pagos anticipados, las tasas de pérdidas estimadas en los créditos y las tasas de interés o de descuento. B. Si los valores razonables se han determinado, en su totalidad o en parte, directamente por referencia a precios de cotización publicados en un mercado activo o si han sido estimados utilizando una técnica de medición. Véanse los párrafos G71 a G79 de la NIC 39. C. Si los valores razonables reconocidos o revelados en los estados financieros se han determinado, en su totalidad o en parte, utilizando una técnica de medición basada en hipótesis que no están sustentadas en precios de transacciones observables y corrientes de mercado con el mismo instrumento, es decir, sin modificación o recálculo, y no se basan en los datos de mercado observables que estén disponibles. Para los valores razonables que se hayan reconocido en los estados financieros, siempre que el cambio de una o más de dichas hipótesis a otras suposiciones alternativas posibles pudiera cambiar significativamente el valor razonable, la entidad expondrá este hecho y revelará el efecto de dichos cambios. Con este propósito, la relevancia puede juzgarse con respecto al resultado del periodo, así como el total de los activos o pasivos, o cuando los cambios se reconozcan en el patrimonio neto respecto al total del patrimonio neto. D. Cuando el apartado C sea de aplicación, el importe total de la variación del valor razonable estimado mediante una técnica de medición que haya sido reconocido en el resultado del periodo. 28. Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, una entidad determinará su valor razonable utilizando una técnica de medición. No obstante, la mejor evidencia del valor razonable en el momento del reconocimiento inicial es el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida, salvo que se cumplan las condiciones descritas en la NIC 39. Por lo tanto, podría existir una diferencia entre el valor razonable, en el momento del reconocimiento inicial, y el importe que pudiera haberse determinado en esa fecha utilizando una técnica de medición. Si dicha diferencia existiese, la entidad revelará, para cada clase de instrumentos financieros, A. La política contable que utilice para reconocer esa diferencia en el resultado del periodo para reflejar las variaciones en los factores, incluyendo el tiempo, que los participantes en el mercado considerarían al establecer un precio. Véase el párrafo G76 de la NIC 39. B. La diferencia acumulada que no haya sido reconocida todavía en el resultado del periodo al principio y al final del mismo, junto con una conciliación de las variaciones en el saldo de esa diferencia. 29. La revelación del valor razonable no se requiere. A. Cuando el importe en libros sea una aproximación razonable al valor razonable, por ejemplo en el caso de instrumentos financieros como cuentas por pagar o por cobrar a corto plazo. B. En el caso de una inversión en instrumentos de patrimonio que no tenga un precio de mercado cotizado en un mercado activo, o en derivados vinculados con ellos, que se miden al costo de acuerdo con la NIC 39 porque su valor razonable no puede ser determinado con fiabilidad. O C. Para un contrato que contenga un componente de participación discrecional, como se describe en la NIF 4, si el valor razonable de dicho componente no puede ser determinado de forma fiable. 30. En los casos descritos en los apartados B y C del párrafo 29, una entidad suministrará información que ayude a los usuarios de los estados financieros al hacer sus propios juicios acerca del alcance de las posibles diferencias entre el importe en libros de esos activos financieros o pasivos financieros y su valor razonable, incluyendo A. El hecho de que no se ha revelado información sobre el valor razonable porque éste no puede ser medido de forma fiable. B. Una descripción de los instrumentos financieros, su importe en libros y una explicación de la razón por la que el valor razonable no puede ser determinado de forma fiable. C. Información acerca del mercado para los instrumentos. D. Información sobre si la entidad pretende enajenar o disponer por otra vía de esos instrumentos financieros, y cómo piensa hacerlo.
Cuando algunos instrumentos financieros, cuyo valor razonable no hubiera podido ser estimado con fiabilidad previamente, hayan sido dados de baja en cuentas, informará de este hecho junto con su importe en libros en el momento de la baja en cuentas y el importe de la ganancia o pérdida reconocida. Naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros. 31. Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros a los que la entidad esté expuesta en la fecha de presentación. 32. Las informaciones requeridas por los párrafos 33 a 42 se centran en los riesgos procedentes de instrumentos financieros y en la manera en que se los gestiona. Dichos riesgos incluyen por lo general, sin que la enumeración sea taxativa, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. Información cualitativa. 33. Para cada tipo de riesgo que surja de los instrumentos financieros, una entidad informará: A. Las exposiciones al riesgo y la forma en que éstas surgen. B. Sus objetivos, políticas y procesos para la gestión del riesgo, así como los métodos utilizados para medirlo. C. Cualesquiera cambios habidos en A o B desde el periodo precedente. Información cuantitativa. 34. Para cada tipo de riesgo que surja de los instrumentos financieros, una entidad informará: A. Datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición al riesgo en la fecha de presentación. Esta información estará basada en la que se suministra internamente al personal clave de la dirección de la entidad, tal como se lo define en la NIC 24. Información a revelar sobre partes relacionadas, por ejemplo al Consejo de Administración de la entidad o a su ejecutivo principal. B. La información a revelar requerida por los párrafos 36 a 42, en la medida en que no haya sido suministrada siguiendo el apartado A, salvo que el riesgo no sea significativo, para una discusión sobre la importancia relativa o materialidad, véanse en los párrafos 29 a 31 de la NIC 1. C. Las concentraciones de riesgo, si no resultan aparentes de la información revelada en los apartados A y B. 35. Si los datos cuantitativos revelados en la fecha de presentación fueran poco representativos de la exposición al riesgo de la entidad durante el periodo, una entidad suministrará información adicional que sea representativa. Riesgo de crédito. 36. Una entidad informará, para cada clase de instrumento financiero: A. El importe que mejor represente su máximo nivel de exposición al riesgo de crédito en la fecha de presentación, sin tener en cuenta ninguna garantía tomada ni otras mejoras crediticias, por ejemplo, acuerdos de liquidación por el neto que no cumplan las condiciones para su compensación de acuerdo con la NIC 32. B. Con respecto al importe revelado en A, una descripción de las garantías tomadas y de otras mejoras crediticias. C. Información acerca de la calidad crediticia de los activos financieros que no estén en mora ni hayan deteriorado su valor. D. El importe en libros de los activos financieros que estarían en mora o que se habrían deteriorado, si no fuera porque sus condiciones han sido renegociadas. Activos financieros en mora o deteriorados. 37. Una entidad revelará, para cada clase de activo financiero: A. Un análisis de la antigüedad de los activos financieros que en la fecha de presentación estén en mora pero no deteriorados. B. Un análisis de los activos financieros que se hayan determinado individualmente como deteriorados en la fecha de presentación, incluyendo los factores que la entidad ha considerado para determinar su deterioro. C. Para los importes que se hayan revelado en A y B, una descripción de las garantías tomadas por la entidad para asegurar el cobro y de las otras mejoras crediticias, así como una estimación de su valor razonable, a menos que ésta sea impracticable. Garantías y otras mejoras crediticias obtenidas. 38. Cuando una entidad obtenga, durante el periodo, activos financieros o no financieros mediante la toma de posesión de garantías para asegurar el cobro, o ejecute otras mejoras crediticias, por ejemplo avales, y tales activos cumplan los criterios de reconocimiento contenidos en otras normas, la entidad revelará: A. La naturaleza e importe en libros de los activos obtenidos. Y B. Cuando los activos no sean fácilmente convertibles en efectivo, sus políticas para enajenar o disponer por otra vía de tales activos, o para utilizarlos en sus operaciones. Riesgo de liquidez. 39. Una entidad revelará:
A. Un análisis de los vencimientos de los pasivos financieros que muestre los plazos contractuales de vencimiento remanentes. B. Una descripción de cómo ella gestiona el riesgo de liquidez inherente en A. Riesgo de mercado. Análisis de sensibilidad. 40. Salvo que una entidad cumpla lo establecido en el párrafo 41, revelará A. Un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado a que la entidad esté expuesta en la fecha de presentación, mostrando cómo podría verse afectado el resultado del periodo y el patrimonio neto debido a cambios en la variable relevante de riesgo, que sean razonablemente posibles en dicha fecha. B. Los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad. C. Los cambios habidos desde el periodo anterior en los métodos e hipótesis utilizados, así como las razones de tales cambios. 41. Si una entidad elaborase un análisis de sensibilidad, tal como el del valor en riesgo, que reflejase las interdependencias entre las variables de riesgo, por ejemplo, entre las tasas de interés y de cambio, y lo utilizase para gestionar riesgos financieros, podrá utilizar ese análisis de sensibilidad en lugar del especificado en el párrafo 40. La entidad revelará también A. Una explicación del método utilizado al elaborar dicho análisis de sensibilidad, así como de los principales parámetros e hipótesis subyacentes en los datos suministrados. B. Una explicación del objetivo del método utilizado, así como de las limitaciones que pudieran hacer que la información no reflejase plenamente el valor razonable de los activos y pasivos implicados. Otras revelaciones sobre el riesgo de mercado. 42. Cuando los análisis de sensibilidad, revelados de acuerdo con los párrafos 40, 41, no fuesen representativos del riesgo inherente a un instrumento financiero, por ejemplo, porque la exposición al final de año no refleja la exposición mantenida durante el mismo, la entidad informará este hecho, así como la razón por la que cree que los análisis de sensibilidad carecen de representatividad. Fecha de vigencia y transición. 43. Una entidad aplicará esta NIF en los periodos anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2007. Se recomienda su aplicación anticipada. Si una entidad aplicase esta NIF en un periodo anterior, lo informará. 44. Si una entidad aplicase esta NIF para periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2006, no será necesario que presente información comparativa para la información a revelar que requieren los párrafos 31 a 42, sobre la naturaleza y el alcance de los riesgos surgidos de instrumentos financieros. Derogación de la NIC 30. 45. Esta NIF reemplaza a la NIC 30 informaciones a revelar en los estados financieros de bancos e instituciones financieras similares.